Hola, les habla Gonzalo Muñoz. Yo les vengo a hablar un poco de la experiencialidad y cómo se puede hacer, digamos, la diferencia entre una estancia y un tipo de entorno, digamos. La estancia, en primer lugar, primero que nada, la estancia es claramente la experiencialidad y se da dando la experiencialidad y se da la experiencialidad según el carácter de experiencialidad en el cual se da un análisis a posteriori. O sea, cuando yo digo a posteriori, que se vaya del efecto, que se vaya al efecto, a la praxis, a lo empírico, que se vaya a través de la experiencia, pero no solo de la experiencia, sino también a la efectuación de las cosas, y de ahí yo hago un análisis a posteriori, que viene siendo un carácter particular, y lo otro sería una síntesis a posteriori, que viene siendo un carácter contingente. Entonces, para que lo entendamos, análisis a posteriori es exactamente un análisis a posteriori, lo que viene siendo un tipo de carácter particular, y una síntesis a posteriori viene siendo un carácter que viene siendo contingente. Pero esto es muy importante, tengámoslo en cuenta. A diferencia de lo que es un análisis a priori, el análisis a priori es exactamente algo de que es de carácter, digamos, algo que es de carácter, digamos, necesario, y una síntesis a priori es de carácter, digamos, que es universal y claramente se aplica. O sea, entre lo a priori tenemos lo universal y tenemos lo universal y también tenemos lo necesario. Entonces, análisis a priori necesario y síntesis a priori es universal. No nos perdamos. Cuando yo hablo de que se vean las estancias, ¿cómo tú puedes hacer que la experiencialidad tenga un análisis a posteriori? O sea, ese análisis a posteriori es de carácter particular, pero ese carácter particular también es un tipo de como yo en la experiencialidad voy dando en la experiencialidad, y como en la experiencialidad me va dando un tipo de análisis a posteriori, o sea que yo a la experiencialidad le hago una desconstrucción, o sea que yo hago una, en vez de construir, yo hago una desconstrucción y voy desconstruyendo un poco para llegar a una estancia distinta, y me da un tipo de estatus distinto con la experiencialidad que he vivido y la experiencialidad que yo he estado viviendo. Entonces, cuando yo tengo una experiencialidad y la experiencialidad es de un carácter de análisis a posteriori, sí puedo hacer una estancia y hacer una estancia de un estado distinto de toda la experiencialidad, porque yo estoy como desconstruyendo, y digo desconstruyendo, al momento de estar desconstruyendo, en el fondo estoy haciendo un análisis a posteriori en el cual viene siendo un carácter particular y un tipo de carácter del cual me da la estancia, lo cual también la misma estancia me da un estatus distinto y me da un cierto estatus distinto, y ese estatus distinto me da cabida a que yo vea todo de una forma distinta sin hacer una reevaluación de la experiencia de la imagen de uno mismo. Recordemos que el pensamiento que se representa en la imagen y la imagen de uno mismo y la relación de la experiencia y la relación de la experiencia de la imagen de uno mismo es muy distinto a lo que yo planteo, que es claramente definir lo que es una estancia. La estancia viene siendo un tipo de experiencialidad y la experiencialidad viene siendo un tipo de análisis a posteriori, o sea, claramente un tipo que deja particularizado y deja particular y queda particular ese tipo de carácter de experiencialidad, y voy dando un tipo de estancia donde cambio un tipo y donde voy dando un tipo de estatus, lo cual no dejo velado, digamos, la experiencialidad, porque una experiencialidad velada es un tema que voy a agarrar en otro video, y voy a llevar el tema en otro video si claramente este tipo de carácter, digamos, de llevar la experiencialidad a un análisis a posteriori, no será un carácter de carácter de velo, donde está el sujeto, el velo y el objeto, sino que es una estancia para todos los fines. Esto es lo que se ha indagado, y voy a indagar más. De partida, por lo visto, una desconstrucción de la experiencialidad para poder dar un tipo de estancia y ver un estatus distinto a las cosas, sí se puede dar. Y como la estancia con una síntesis a posteriori, o sea que sea de carácter contingente, puede dar un tipo de carácter del cual sea la estancia como síntesis a posteriori, puede dar el entorno. Por lo general, yo propongo que no se caiga la idea de hacer un correlato en cierta área, porque el correlato se puede hacer que se sitúe en los entornos y se sitúe en los entornos.
al momento en que el correlato hace que se sitúe en los entornos, tú estás cayendo también en un tipo de carácter contingente de que los entornos mismos, los cuales tú tienes tú alrededor tuyo, que puede ser tu familia, tu entorno laboral, se van dando entornos en los cuales cada persona son entornos. También vamos a hablar un poco de las relaciones recursivas, digamos, que son quizás los actos vinculativos que se pueden llamar relaciones más reiterativos, y los actos vinculativos y ciertos actos vinculativos y actos vinculativos en los cuales se hace una relación que es recurrente, por tanto, relación recursiva. Yo puedo estar en esta pieza con montones de estantes. Estos montones de estantes puede ser cada tipo de libro un entorno, y cada tipo de libro puede ser un entorno, pero en mi relación recursiva, en mis acciones vinculantes en la cual yo me relaciono y son recursivas, en los actos vinculativos que hacen la relación, que es reiterativa y que es recurrente, son relaciones recursivas. Claramente me puedo estar moviendo, puedo hacer montones de cosas y puedo estar transfiriéndola a los entornos sin que haya una interdependencia. Y lo último, que es lo más importante, es en el fondo cómo yo voy dando un tipo de trascendentalidad a un tipo de carácter que yo lo pillé y yo lo he visto desde la experiencia. Si yo tengo un significante y tengo un significante, una unidad de significante, lo voy a dar un carácter trascendental. Ese carácter trascendental, tal tipo de carácter trascendental, lo puedo llevar a un esquema, y ese esquema lo puedo llevar a distintos tipos de proyecciones. Pero ¿qué pasa si ese significante lo llevo a un tipo de esquema trascendental, o no un esquema trascendental? El significante de la unidad de significante lo llevo a un tipo de trascendentalidad y lo pongo en un esquema, y después voy y le extrapolo ese esquema y hago una simbolización y la universalizo al momento de universalizarla. Y al momento de universalizar ese tipo de significante que está en el esquema trascendental, que yo lo saqué de la experiencia, se fue al esquema trascendental, se fue a ese esquema donde hago las proyecciones que me pueden ocurrir, digamos, de forma empírica, pero que todavía no ocurren o pudiesen ocurrir. Ese tipo de unidad que pesco de la experiencialidad la llevo a un esquema, ese esquema me va dando las proyecciones, pero si yo tomo esa unidad y la pongo como carácter simbolizador y simbolizador de universalizar, digamos, ese tipo de esquema, también puede ser una red simbólica el esquema. Es muy importante. Lo cual el esquema también puede hacer un carácter de simbolizador como red simbólica, y un tipo de simbolizador ese esquema, además de la unidad de significante de experiencialidad, tomarla en ese esquema, puede ser un tipo de carácter simbolizador y universalizador del mundo claramente empírico, y podemos caer en lo que es a priori, en lo que es necesario y en lo que es universal, lo cual vendría a controvertir bastante las cosas. Lo más importante, esa unidad que está en lo empírico, lo trasciendo y le pongo una cierta trascendentalidad. Esa trascendentalidad se coloca en un esquema en los cuales me pueden dando las proyecciones. Ese esquema después voy y la extrapolo y la pongo como una unidad significante, simbolizador universal del esquema mismo trascendental, donde veo la experiencialidad. Es una red simbólica ese tipo de esquema. Lo cual, y si el esquema no fuese, digamos, una red simbólica, que también puede ser una red simbólica, pero si el símbolo universalizador no lo extrapolo de ese esquema y lo pongo y lo dejo en ese esquema, y ya no está ese símbolo extrapolado, digamos, esa unidad significante de exponencialidad y después del esquema, poniéndola, digamos, como símbolo universalizador del esquema, en el cual queda como una red simbólica el esquema. Más bien, la dejo en el esquema, también puede ese esquema ser simbolizador universal y universalizador del mundo empírico, y tendríamos un carácter a priori de las cosas, porque esa red simbólica tendría un carácter del cual sería simbolizador y también de universalidad, dando un carácter a priori a toda la experiencialidad habida y por haber. Un gusto, Gonzalo Muñoz. Suscríbanse. Podemos hablar de Kant, de Sartre y de muchas cosas más que a ustedes les puede interesar. Y seguimos en vista. Espero que este video haya sido más explicativo que el primero que hice, pero este está mucho más elaborado, y mi idea es que ustedes puedan tener cabida al conocimiento que más que más les pueda gustar, digamos, según el formato de este canal. Parte del formato de este canal es realmente es muy diverso, pero por lo menos
ahondamos en filosofía, quizás en psicología, historia y también en la geopolítica mundial y claramente necesito suscriptores para poder avanzar y dar cabida a un público claramente y le hablo a todo quien me está escuchando. Muchas gracias Gonzalo Muñoz, suscríbanse para poder aportar más al canal y a sus intereses y a quien le gustaría a ustedes que yo hiciese. Muchas gracias Gonzalo Muñoz, un gusto, me despido, suscríbanse y dale like. Que estés bien, no olvides darle like, que estés bien. Chao.